Buenas tardes, profesor Luis de Gracia y compañeros todos. En la tarde de hoy, los integrantes de este grupo, Noemí Camaño, Ricardo Núñez, Pablo Ávila, Jonathan Almanza y mi persona Jeremy Cruz, tenemos el agrado de exponer nuestro tema África Central, una de las 5 regiones que conforma el continente africano. A manera de introducción, nosotros vamos a explicar África Central, situada sobre la gran llanura del Congo, que da nombre al río que atraviesa el país más grande y más poblado de la región centroafricana. Veremos también la riqueza cultural que se manifiesta a través de cuentos, proverbios, baile y muchas culturas a lo largo de todos los países que conforman África Central. Veremos también muchos puntos importantes como son la ubicación, la geografía, el relieve, el clima, la economía central africana y lo importante, la sociedad, cultura y la conclusión. Bien, como primer punto, África Central. África Central está situada, como mencioné, en la llanura del Congo, que da nombre al río que atraviesa toda esta región. La región central es el continente africano localizada también lo que conocemos al sur del Sahara y presenta esta región, presenta diversas países que conforman África Central, ejemplo, Camerún, Gabón, República del Congo, San Tomé y Príncipe, República Democrática del Congo, Chad, República Centroafricana, Ruanda, Burundi y Guinea Ecuatorial. La región central presenta y es hogar de más de 100 millones de personas. La República Democrática del Congo es el país más poblado de esta región de África Central, con un aproximado de 31 millones, según los datos de la ONU del 2021. También mencionar en este punto que África Central se numerosas lenguas, siendo la principal la lengua francesa, la que se habla en estas zonas de los países centroafricanos. Bien, como siguientes puntos, vamos a ver la ubicación geográfica. Los límites fronterizos que contiene África Central: al norte limita con África del Norte, países como Argelia, Libia, Egipto, Túnez, Marruecos. Al este limita con Sudán, el río Congo, Tanzania. Al oeste con Níger, Nigeria, Camerún y la República del Congo. Y al sur con países como Angola y Zambia. Bien, como siguiente punto, la compañera Noemí Camaño. Bueno, relieve. En el continente africano predominan las llanuras y mesetas. De hecho, existen muy pocas montañas en su relieve. Las cordilleras más conocidas son el Monte Atlas y el Monte Drakensberg, ubicado en la parte sur del continente. Siguiente. Clima. El clima ecuatorial es un clima que tienen los países centrales, tales como Nigeria, Camerún, Congo, teniendo una medida de 26,5 grados centígrados, siendo un clima bastante lineal a lo largo del año. Suele llover en grandes cantidades en zonas de cierta altitud, sin tener en cuenta su estación. El clima en la República Centroafricana es muy cálido, con una medida anual de 33 grados, pero tiene pocos meses verdaderamente tropicales y bochornosos. Hace calor todo el año, la parte más cálida y lluviosa del país es Bakaga y la más fría es Nana Mambere. Siguiente. Economía. En los últimos años, el crecimiento económico ha sido escaso. Para el 2015, el Producto Interno Bruto de la región creció a promedios apenas de 1,6%. En promedio, la agricultura representa el 30% de la actividad económica y emplea el 60% de la población activa. La región registra elevadas tasas de pobreza rural que tiene especial incidencia entre las mujeres y los jóvenes. 3/4 de la población de la región tienen menos de 35 años. Las zonas rurales, en la mayoría de los jóvenes, los cuales carecen de tierra, tienen trabajos marginales y son víctimas de las malas condiciones de trabajo y de la explotación.
Hasta ahora, la economía de la región no ha logrado aprovechar las posibilidades que estos trabajadores jóvenes, energéticos y creativos ofrecen. Como resultado, los jóvenes abandonan la agricultura y las zonas rurales en busca de una vida mejor en las ciudades o en el extranjero. Esta subregión posee abundantes recursos naturales y ha desempeñado un papel fundamental en la historia, que sigue desempeñando actualmente como reservorio para la explotación de materia prima a las naciones industriales, tales como diamantes, minería de oro, en particular la madera y en fechas más recientes el petróleo, el textil, el algodón, el tabaco, los cuales representan los principales productos para la explotación. A continuación, mi compañero Pablo. Flora y fauna. La subregión se destaca por una diferente distribución climática por diferentes zonas. Esto da lugar a un ecosistema y en consecuencia, pero de manera positiva, una diversidad biológica innegable. Los bosques fluviales de especies latifoliadas perennes de tierras bajas, incluidas los bosques de pantanos situados principalmente en el Congo Oriental y en el occidente de la República Democrática del Congo. De igual manera se encuentran los bosques latifoliados semiperennes que predominan en esta subregión y figuran entre los más abundantes de África. Los bosques montanos, tanto en Ruanda, Burundi y en la República Democrática del Congo, estos poseen un menor variabilidad biológica, aunque con más frecuencia ahí habitan especies endémicas. En África Central existen también bosques secos que están situados en el norte de la República Centroafricana. En cuanto a su fauna, se caracteriza por ser una región de diferentes seres vivos, herbívoros, así como cebras, antílopes, impalas, alces africanos, jirafas, gacelas, gnus, rinocerontes, elefantes, búfalos, hipopótamos y carnívoros como los leones, leopardos, guepardos, hienas, chacales, zorros y mangostas como las famosas suricatas. Siguiente, sociedad. África Central no constituye una entidad política o socioeconómica uniforme. Por ende, más del 70% de su población vive en el medio rural. Algunas regiones registran densidades demográficas que figuran entre las más bajas de África. A pesar de ello, los países como Ruanda o Burundi son países densamente poblados y aproximadamente el 90% de sus poblaciones viven en condiciones de pobreza y en condiciones rurales. África en general acoge aproximadamente un 13% de la población mundial y en las últimas décadas se ha convertido en un polo de atracción del capital extranjero. Aunque presente buenas expectativas económicas, la gran mayoría de estas no son destinadas para ayudar a la clase baja, pobre de África Central. Siguiente, y es cultura. La cultura de África Central incluye una amplia variedad de expresiones artísticas, creencias, rituales y costumbres de diferentes culturas en los 10 países que conforman esta región. Tanto en la antigüedad como en la actualidad, en este amplio continente africano existen simultáneamente grandes civilizaciones poderosas e innovadoras junto con las pequeñas tribus que su alma mater, por decirlo así, son las tradiciones que caen de generación en generación. Siguiente punto, mi compañero Jonathan. Bueno, como manera de conclusión, destacamos que África Central es una tierra con una riqueza y diversidad muy importante, integrada por un continente multicultural
multilingüe, multiconfesional, un continente necesitado, porque tiene pobreza, hambrunas, enfermedades, analfabetismo, alta mortalidad infantil, baja esperanza de vida, conflicto y un escaso desarrollo económico. África Central representa al menos el 3% de la economía africana. 4 de los 10 estados presentan un buen goce de alimentación y productividad, ya que los otros 6 menos desarrollados de África Central presentan mucha pobreza y conflictos bélicos. Destacamos la influencia cultural de África en el continente americano y especialmente en el Caribe resulta un componente muy importante en la formación identitaria de estos pueblos, que forma parte de esta área fundamentalmente desde el punto de vista geográfico, histórico, religioso y cultural. Importante mencionar en lo aprendido que este tema, la riqueza de África Central, está en sus variados ecosistemas. Es un mismo continente, encontramos todo tipo de paisajes, excepto el polar. En su catálogo, dunas, montañas rocosas, frondosas selvas y extensas llanuras salpicadas por árboles en las que habitan mamíferos, reptiles, aves, peces, mamíferos y muchas clases de insectos. A continuación, mi compañero Ricardo Núñez, que se le formularán dos preguntas, las cuales son: ¿qué características tiene África Central y qué enfrenta África en el contexto social y desafío del desarrollo? Bueno, comenzando con el tema de lo que es África Central, ya vimos lo que es el clima, ya vimos la riqueza, lo que tiene África Central. Pero contestándote la pregunta, Jonathan, África Central, la característica, África está situada en la llanura del Congo, que da el nombre del río que atraviesa al país más grande del poblado de la región. Comprende desde pequeñas partes de la sabana africana, el norte de Chad, hasta las regiones más grandes de los lagos en el este y limita con el desierto de Kalahari por el sur. Esta región se encuentra en el lago Chad, a lo que el desierto que lo rodea ha ido ganando terreno. El clima es un factor drástico para lo que es África Central, que le ha ganado espacio en los últimos años. El primer descubrimiento arqueológico, esta región se data de 1000 años atrás. El desarrollo de técnicas agrícolas avanzadas dio lugar a las primeras civilizaciones de Sao del imperio Ken-Bornu, el reino Silú, el reino Bangladesh y el imperio Uadai. En tanto, lo que enfrenta África Central en el contexto social, aunque hay buena economía, se tiene como lo que es minera, un buen desarrollo, pero es otra gran parte de lo que tiene. En esto lo vamos a mencionar lo que es social y los desafíos de desarrollo. En esto la República de Centroamérica sigue siendo uno de los países más pobres del mundo y se enfrenta a numerosos desafíos capital humano. También la situación humanitaria continúa deteriorándose. La mortalidad materna se encuentra entre la más alta del mundo, en 882 por cada 1.600 que han nacido vivos. En tanto, mientras la tasa de mortalidad de los niños menores, 5 años a sexto más alto del mundo. En tanto, la República Centroamericana tiene como algunos de los indicadores educativos más bajos. La duración prevista de escolaridad entre los 5 y 3 años para los niños que se enfrenta entre de 3 a 8 años para las niñas. La calidad de educación de la primaria baja, pocos niños tienen acceso a la educación secundaria. Y cuando hablamos de que el país tiene algunas brechas de género, pues más grande del mundo, ocupando el puerto 188 entre los países 191 países, el término igualdad de género es una brecha de género, contribuyendo a la alta tasa de violencia, generando que es un obstáculo importante para la plena participación de las mujeres en la vida social y económica, que es un empoderamiento y una clave para el desarrollo del país. Muchas gracias. Bien, de esta manera, profesor Luis de Gracia, damos por concluida nuestra exposición. Gracias.